Buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del curso especializado en Derechos Reales. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Julio Pozo Sánchez, quien tocará el tema de los tipos de desalojo en la legislación peruana. El doctor es gerente legal en San Miguel Industrias PET, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee un título de posgrado en estrategias de negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es consultor en litigios sobre derechos reales y experto en temas de propiedad, posesión y juntas de propietarios. Además, es colaborador permanente en las revistas Gaceta Civil, Actualidad Civil y diversos portales jurídicos como LP Pasión por el Derecho y la Ley Gaceta Jurídica. Les recordamos que al final de la ponencia, el doctor Julio Pozo absolverá sus dudas a través del chat de Zoom o, si no, a través del canal de voz de Zoom también. Y así damos inicio a la sesión. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto acompañar a Conversatorio Jurídico una vez más en sus eventos. Para mí es muy grato poder sumarme y charlar un poquito sobre el tema que me han propuesto. Hola Karen, qué gusto saludarte. Voy a, como se me suele caracterizar, ser puntual, tratar de dejarme entender y un tanto breve por compromisos que he asumido. A ver, solo déjenme un minuto, voy a poner mute a todos mis equipos. Un segundo, por favor. Listo, ya estamos. En el Perú, hoy, increíblemente, y digo increíblemente porque, caray, no debería revestir tanta complejidad advertir que nos encontramos ante un sujeto que no tiene derecho a poseer para que inmediatamente un tercero, en este caso un juez, disponga un desalojo, ejecute un lanzamiento. Lamentablemente en nuestro país no se ha encontrado un mecanismo o una fórmula que de manera simple tenga ese efecto frente a un sujeto como el que acabo de referir. Desde siempre existen procesos de desalojo en los marcos de procesos civiles. Desde que tenemos un ordenamiento referido a procedimiento o proceso, y me refiero puntualmente al Código de Procedimientos Civiles de 1912, y hoy el Código Procesal Civil, nuestro ordenamiento nos ofrece un mecanismo para desalojar a aquel que ocupa, posee sin derecho. Bajo el primer marco normativo que he mencionado, nos ofrecía el proceso de desahucio. Bajo el marco normativo vigente, nos ofrece el proceso de desalojo. Pero tal parece, y así ocurrió, que no fue suficiente ofrecer un proceso de desalojo contra aquel que ocupa o posee sin derecho porque su contrato venció, porque no pagó la renta o dejó de pagarla, o porque simplemente no tiene título. Harto complicado encontrar aún hoy una respuesta simple, inmediata y correcta a este tema. Tan complicado que después de que el ordenamiento nos ofreciera el desalojo en el Código Procesal Civil en 1993, pues hemos tenido un cuarto pleno casatorio que tuvo que aclarar algunas cosas. Mantenemos una ley que modificó el artículo 594 del Código Procesal Civil y se refiere puntualmente al desalojo bajo cláusula de allanamiento futuro, el segundo proceso. Luego tuvimos a los meses un proceso único de desalojo, proceso único de ejecución de desalojo,
introducido en el marco del decreto legislativo 1177, y finalmente un proceso de desalojo que requería o requiere la intervención de un notario. Digo todo esto a modo de introducción o de apunte previo para ubicarnos en el escenario en el que nos encontramos. Ya, me habían muteado. Hoy podemos hablar de 4 tipos de procesos de desalojo. 4. Hoy, un sujeto que afirma tener derecho a recuperar la posesión puede optar, dependiendo de su situación, de 4 procesos, cuando en mi opinión, 1 debería ser suficiente para que, identificado aquel que ocupa sin derecho, repito, porque su contrato venció, porque dejó de pagar la renta, o porque carece de título alguno y es un mero usurpador o invasor, deberíamos tener solo 1, con total honestidad, pero tenemos 4. Y claro, usted me dirá, y podría afirmar que cada uno de ellos tiene un objeto distinto. No tanto así, por lo menos, de los 4, los 3 últimos tienen por objeto al inquilino. Solo el primero, aquel consagrado en el Código Procesal Civil vigente, nos permite hoy demandar al famoso precario. Los 3 restantes, el proceso de desalojo con cláusula de allanamiento futuro, el proceso único de ejecución de desalojo bajo el amparo del decreto legislativo 1177 y el proceso de desalojo con intervención notarial, están pensados en el inquilino cuyo contrato ha vencido, en el inquilino que dejó de pagar la renta y merece ser lanzado, en el inquilino, dependiendo del proceso, que no ha cumplido con las cuotas de mantenimiento en el edificio, en el inquilino que le ha dado un uso distinto al inmueble. Y uno se pregunta, por lo menos yo, oye, ¿no era suficiente con el proceso de desalojo del Código Procesal Civil? Si lo recuerda, si lo conoce, el proceso de desalojo en el Código Procesal Civil dice demanda, contestación por parte del demandado, audiencia única, y en esa audiencia debe emitirse sentencia. Cero complejidad, cero inconvenientes, no solo en teoría, también en la práctica, en mi opinión. Pero repito, hemos querido complicar las cosas, en mi opinión, hemos querido entender y generar teorías o interpretaciones que valgan verdades, para mí no vienen al caso, y ello ha generado como consecuencia que tengamos, además del proceso de desalojo, estos 3 procesos que acabo de comentar, que desarrollaré brevemente en los próximos minutos, que buscan darle una respuesta puntualmente al arrendatario, al arrendador, porque el primer proceso, el del Código Procesal Civil, parece no haber sido suficiente. Bueno, esta es un poco la introducción de lo que tenemos hoy como procesos de desalojo. Tenemos un Código Procesal Civil que, repito, regula el desalojo bajo la figura del procedimiento sumarísimo, que te exige, luego de presentar una contestación, una demanda, se postula una contestación, se convoca una audiencia única y en esa audiencia única se debe sentenciar y excepcionalmente se reserva la sentencia para los días siguientes o los días venideros. Y uno dice, oye, pero es breve, debería funcionar, no funcionó. ¿Saben dónde se quebró sobre todo el entendimiento de la utilidad de este proceso de desalojo que acabo de comentar?
Se quiebra cuando con interpretaciones alambicadas se comienza a cuestionar o a generar una dificultad en cuanto a, oye, ¿qué pasa? No sé si sea gran responsabilidad del Pleno Jurisdiccional del 17. Estamos hablando de un Código Procesal Civil de 1993 y un pleno casatorio que aparece en el año 2014 o 15. Entonces, lo que ocurre es que cuando la gente comienza a demandar desalojos por vencimiento de contrato a los inquilinos, algunos jueces consideraban que esa pretensión no era la que correspondía, sino que más bien la que correspondía era la de precario. Y los desalojos por vencimiento de contrato de arrendamiento, dado la cuantía, mayoritariamente iban a un juez de paz letrado, cuando los precarios necesariamente empiezan en un juez especializado. Y por ende terminan, si es que las partes impugnan, en la Corte Suprema. Cuando tú empiezas un proceso ante un juez de paz letrado, termina siempre en un especializado. No hay más. Es rápido. Entonces, este entendimiento que se tuvo para generar interpretaciones que no venían al caso, generaron una tamaña contradicción de resoluciones en Corte Suprema, que repito, terminaban diciendo, oye, a ese arrendatario debiste haberlo demandado precario porque su contrato venció, feneció el título. Y uno dice, ok, su contrato venció, por supuesto, luego del requerimiento venció, pero puedes demandarlo ante un juez de paz letrado, porque el contrato ha vencido, porque hay esa pretensión, porque el que sea precario no significa que tengas que demandarlo por precario, puedes demandarlo por cualquier otro proceso que te permita restituir ante el juez competente por materia y por cuantía que te conceda la restitución. Pero esta confusión nos lleva al cuarto pleno casatorio. El cuarto pleno casatorio termina diciendo, oye, si el contrato vence, el contrato del arrendatario vence, entonces tú le mandas el requerimiento y lo conviertes en precario. Y eso ocurría en la realidad. Y se entendió a partir del cuarto pleno casatorio y se entiende hoy, desde el cuarto pleno casatorio, que ese arrendatario al que se le envía una carta requiriéndose la entrega del bien, se convierte en precario y ya no lo puedes demandar ante un juez de paz letrado. El cuarto pleno casatorio derogó, literalmente, la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato de arrendamiento y todo pasó a ser precario. Y se encasilló el precario en el Código Procesal Civil. Esta pretensión vuelve a aparecer cuando se regula el desalojo con cláusula de allanamiento futuro, que hoy, aunque mandes el requerimiento al arrendatario, como está sujeto a la cláusula de allanamiento futuro, ya no tienes que demandarlo por precario. Entonces, Julio, ¿esto cómo empezó? Con un código procesal civil que te permitía desalojar a todos, arrendatarios, precarios, vencimientos de contrato, falta de pago de arriendos. Como se generó una confusión, aparece el pleno y entre comillas lo aclara, pero lo aclara, en mi opinión, equívocamente, porque termina diciendo, oye, tu vencimiento de contrato de arrendamiento con la carta que has hecho se va a precario. Oye, tío, ¿pero por qué va a terminar en Corte Suprema? Déjame los jueces de paz letrado para que terminen un especializado. No. Se va al especializado y podría potencialmente terminar en Corte Suprema porque es precario. El ordenamiento se dio cuenta, creo que el legislador se dio cuenta de que el Pleno había terminado haciendo una interpretación equívoca para su aplicación, y dijeron, bueno, creemos un desalojo especial para aquellos arrendadores y arrendatarios que le pongan una cláusula de allanamiento futuro. Y hoy, cuando el arrendador manda la carta, ya no lo conviertes en precario, porque está sujeto a la cláusula de allanamiento futuro. Julio, pero es el mismo supuesto, es la misma carta. Sí, y debería seguir yendo a un juez de paz letrado, pero no, porque así lo estableció el cuarto pleno casatorio, a menos que hoy tengas una cláusula de allanamiento futuro, que es el documento más utilizado por arrendadores y arrendatarios, dado que se considera que es la vía del desalojo a la que más rápido puede surtir efecto. Olvidé advertir algo. Yo odio conversar, hablar y hablar, y que las personas no intervengan. Por eso extraño tanto la presencialidad. Entonces, chicos de conversatorio jurídico, si pudieran facilitar que cualquiera
quite el muteo y pueda dirigirse a mí sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema, simplemente de a pocos, ¿no? Para no confundirnos en lo que hablamos, y encantado atiendo sus inquietudes. Entonces, con la cláusula de allanamiento futuro, ¿correcto? Volvió a aparecer la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato, y es lo que hoy tenemos. Es la cláusula más usada. Todo el mundo celebra, o todos aquellos que quieren celebrar su contrato de arrendamiento por escrito, legalizan la firma ante el notario e introducen esa cláusula. Julio, y si alquilo y no tengo el contrato, si alquilo y no le pongo la cláusula, entonces está sujeto al Código Procesal Civil y a considerar a ese demandado arrendatario como precario por el cuarto pleno casatorio. El mismo supuesto de hecho tratado distinto, porque en uno tengo un contrato con una cláusula de allanamiento y en otro no tengo contrato. Qué importante, ¿no? Qué importante, pero qué incorrecto e indebido. Qué injusto, la verdad. Después de la cláusula de allanamiento futuro aparece un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1177, este famoso decreto que regula o que permite o da facilidades para alquilar y luego comprar un inmueble. No funcionó. El famoso leasing no funcionó en nuestro ordenamiento, pero nos dejó el proceso único de desalojo, un proceso que solo se usa, o al que se puede recurrir cuando uno celebra un contrato de arrendamiento con un formulario llamado FUA, que se obtiene en una notaría, que sí nos invita a la formalidad y nos otorga esta posibilidad de proceso, que la verdad muy pocos o casi nadie ha hecho uso. Tiene como facilidad este proceso, es muy parecido al Código Procesal Civil: demanda, contestación y sentencia, no hay audiencia. Y esa sentencia se cumple, ¿no? Al ser apelada inclusive mantiene sus efectos. La apelación se concede sin el efecto suspensivo, la sentencia se sigue ejecutando. Muy poco se usa porque muy pocas personas utilizan el FUA, porque muy pocas personas incluso conocen el decreto legislativo 1177, que, repito, trató de instituir el arrendamiento, el leasing inmobiliario, y no. Finalmente, porque hasta ahí van 3, aparece la ley que regula el desalojo con intervención notarial, ¿no? Que se pretendía señalar cuando apareció meses antes de que inicie la pandemia en marzo del 2000. Este proceso no era que le otorgase al notario potestad de desalojar. El notario solo constataba. ¿Qué constataba? Que el contrato había vencido, que no se había pagado la renta, y con esa constatación tú ibas donde un juez, puedes ir donde un juez y decirle lance al arrendatario. Entre comillas, debería ser rápido, pero también es rápido el proceso de desalojo del Código Procesal Civil. También es rápido el de la cláusula de allanamiento futuro. También es rápido el proceso único de ejecución de desalojo. Este también debería ser rápido. Bueno, no necesariamente lo son, porque en nuestro país la carga procesal, las artimañas de los abogados, el poco conocimiento, el entendimiento complejo de las instituciones. Señores, colegas, quien no tiene derecho a ocupar debe irse. Quien no paga la renta a tiempo debe irse. Quien tiene un contrato vencido de arrendamiento y ha sido requerido debe irse. Pasa 1, 2, 3, 4, 5 años. Quien ocupa ya construido debe irse y reclamar lo construido en otro proceso. ¿Para qué construye en un terreno ajeno? No es tan difícil, mis estimados amigos. Entonces, en buena cuenta, hoy tenemos, hice introducción, cuerpo, conclusión ahora. Tenemos 4 procesos de desalojo. El primero, destinado al proceso único, perdón, hoy al precario. Los 3 restantes, al inquilino, cuyo contrato ha vencido y que no paga la renta, o que no paga la renta. De los 3, el más usado, la cláusula de allanamiento futuro, que requiere un contrato por escrito con firma legalizada y que incluya la cláusula. El proceso único de ejecución, el menos usado, requiere un FUA, formulario, que por el poco conocimiento de este decreto legislativo pasa desapercibido, y finalmente que generó un poco de aliento para los arrendatarios a los que ni les funcionaba la cláusula de allanamiento futuro, que es el desalojo con la intervención de un notario. Su dificultad, el pago, pues, ¿no? El notario no constata gratis. El notario va a cobrar para constatar. Entonces tienes que hacer un pago. Y en una idiosincrasia como la nuestra, en la que con las justas firmamos contratos de arrendamiento, que nos queremos escapar del pago de la renta de primera categoría al que por alquilar estamos obligados,
Entonces, seguimos a la luz de procesos que en el aspecto práctico son rápidos, pero que en la realidad se nos complica mucho. Y siguen apareciendo, y yo me atrevería a decir que o aparecen locuras, literal, o aparecen locuras, como por ejemplo un reciente proyecto de ley, y digo reciente, tiene hace algunos meses, en el que se le pretendía conceder a la policía la facultad de desalojo, de un desalojo extrajudicial administrativo, y él iba a revisar si quien ocupaba no tenía título, y él iba a revisar si quien ocupaba no tenía contrato, cual, cual lego en el tema, tenía que resolver. Es un proyecto que recuerdo se postuló antes de la legislatura de este nuevo Congreso, que dijo, oye, pero que los policías desalojen extrajudicial y administrativamente. Oye, tampoco, pues no, es absurdo, es una locura. Tranquilo, caray. Pedirle a quien nos cuida y quien no necesariamente nos cuida bien, lamentablemente, que además analice, interprete o resuelva. Julio, pero no dices que debe ser sencillo. Claro que debe ser sencillo, pero que lo haga un juez, y que lo haga rápido, y que lo haga bien, sin necesidad de tanta complicación. Esa es mi conclusión. Sandra, levantaste la mano primero. Profesor, buenas tardes. Un gusto Hola, escucharlo. Julio, me siento Julio. demasiado inmerecido como profesor. Yo soy un chico que conoce algo, pero no, nada más. Bien, Julio, un gusto escucharlo. Quería saber si es que en los procesos de desalojo con cláusula de allanamiento y los procesos de desalojo notariales que empiezan con la constatación notarial, las apelaciones son con o sin efecto suspensivo. Con efecto suspensivo. La única apelación sin efecto es este formulario que nos acaba de mencionar. Sí, ¿por qué? Te explico por qué. Porque en nuestro ordenamiento, en la Constitución está el derecho a la doble instancia, y en el Código Procesal Civil el principio de la impugnación. Entonces, la norma y el principio en materia procesal es que todo se puede impugnar por el solo hecho de causarte un agravio al estar en contra tuyo. Y solo cuando la norma de forma expresa dice que no se puede impugnar, o que si se impugna, su impugnación es sin efecto suspensivo, cabe aplicar ello. Okay. Caso contrario, puedes apelar, y va a ser con efecto suspensivo. Eso es lo que también se discute. Mira cómo discuten cosas que de verdad ya yo entiendo. Bueno, ok, quieres escribir un artículo, ¿no? Y Pero es debe que ser la claro, edad. o sea, Se me ha yo puesto... entiendo el derecho de defensa, la doble instancia, pero estamos ante casos de personas que no quieren salir de los inmuebles y hay que durar años tras año, porque hace Estoy poco, completamente de acuerdo contigo, Sandra, pero tiene que haber una modificación de la ley. correcto, sí, No, correcto. no te digo que no haya. Claro que la hay. Y por ahí puede pasar una mejora. Que sea sin efecto suspensivo la apelación que se promueva en cualquiera de estos procesos. Vale, válido, sin ningún problema. Válido. Pero Claro, tiene que estar en la norma. ahora, y por su experiencia, yo solamente he visto los temas precarios, ¿no? Que me demoré 5 años en desalojar al inquilino, al precario, ¿no? Pero por su experiencia, el proceso de cláusula de allanamiento o el notarial son, o sea, ¿tienen el mismo plazo o anda más rápido el notarial? Muy pocos notariales haya, y he visto además. Creo que lo que hoy más rápido tenemos es cláusula de allanamiento futuro. Debería ser mucho más rápido el notarial, pero no hay muchos. No he visto ningún amigo que atiende Paz Letrados, que recibiría esto por cuantía, me ha hecho saber que ya le llegó una de constatación notarial. Incluso, más bien me han hecho saber que hay algunos notarios que no les despierta interés y no ejecutan las constataciones. Ah, ok, Sí, 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 ya. sí. Ok, listo, gracias.
Felipe. Se levantó tu mano. Doctor, ¿me escucha? Sí, viejo. Una pregunta. El artículo 594 del Código Procesal Civil, el que regula pues, la cláusula de allanamiento futuro, señala, es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble el juez del lugar donde se encuentra el bien material del contrato. No señala expresamente que se trata del juez de paz letrado, pero ¿cómo es que inferimos que se trata del juez de paz letrado antes que se dilucida esto? Porque tienes que aplicar las reglas de la competencia. El libro, a partir del artículo 5 del Código Procesal Civil, artículo 5, y en adelante, se establece cómo se determina la competencia. Mi estimado Felipe, la competencia no solo es territorial, la competencia es por cuantía, la competencia es por materia, la competencia es por especialidad. Cuando tú interpones una demanda, tú tienes que analizar todas estas competencias. Entonces, te preguntas, ¿quién es el juez competente por territorio? La ley ya lo dijo. Te preguntas, ¿quién es el juez competente por materia? La ley dice que si la norma no hay en específico una referencia, es el civil. Perfecto. Luego dice, ¿quién es el competente por cuantía? Ah, perfecto. Si voy a demandar vencimiento de contrato, ¿cuál es mi cuantía? Menos de 50 URPs, juez de paz letrado. Más de 50 URPs, juez especializado. Ah, ok. Perfecto, doctor. Muchas gracias. De nada, mi hermano. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No quieren preguntar? Yo cobro, esto que ustedes hacen preguntas, yo le llamo consultas y cobro. Pueden aprovechar, tengo 5 minutos. Y los invito a adquirir mi último libro, por eso es tan chiquito, ¿verdad? Que no hay mucho de qué hablar, pero siempre hay algo que decir, que es el proceso de desalojo. Doctor, buenas tardes. ¿Me permite? Sí, claro, Juan. Doctor, uno de los procesos a la que se ha referido dice no es apelable, ¿no es cierto? Si es que se concede es sin efecto suspensivo. Es apelable, pero sin efecto suspensivo. Sí es apelable, claro, sin efecto sí, suspensivo. pero eso no vulneraría un derecho fundamental que es el derecho a la doble instancia. No, la tienes, pero es sin efecto suspensivo nada más. No lo vulnera. No, para nada. No. Ahí está. Ahí está tu derecho a la doble instancia, pero afuera. No pasa nada, en mi opinión. A ver, y eso que es blando, ¿eh? Por ejemplo, si tú vas a Colombia y quieres y se demanda a un inquilino que quiere, y se demanda a un inquilino que no pagó o cuyo contrato ha vencido y el inquilino tiene que pagar la renta y acreditarlo frente al juez para que el juez le haga caso en su contestación, si no la tiene por no presentada. ¿Ah? Interesante, claro. Súper interesante. Claro. Eso es lo que se promueve, por ejemplo, si tú lees el proyecto de anterreforma de Código Procesal Civil que hace un año creo que han postuló una comisión que creó el MINJUS. Ya no hablan de proceso de desalojo ahora ni de reivindicación, hablan de un proceso general de restitución, en el que si el demandado es un inquilino, oye, y si la demanda es por falta de pago, le dicen, compadre, paga para que escuche para que lea tu respuesta, tu contestación, si no, no la voy a leer. Como requisito de contestación. Correcto. Claro. Han llegado a un punto en el que para que los inquilinos no se pasen de vivos, paguen. No estaría tan mal pensarlo, ¿eh? Y el anteproyecto de reforma lo considera. Bien, doctor. Actualmente, pues como existen tantos procesos, usted ha mencionado los 4, esto genera más confusión. Sería interesante que salga ese proyecto de proceso único, ¿no? Para los desalojos y reivindicación. Sería interesante. Por supuesto. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Felipe, Jeremy, y termino. Doctor, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Doctor, una pequeña consulta. Teniendo en cuenta que para la cláusula de allanamiento futuro se necesitaría una legalización de firmas ya, o bueno, una legalización de firmas nada más, en un supuesto en el que se venda el inmueble, si es que no está inscrito el arrendamiento, el nuevo propietario no tendría que respetar el arrendamiento que ha firmado el antiguo propietario, del cual él ha comprado. Pero podría utilizar la cláusula de allanamiento futuro de este contrato para tratar de sacarlos del bien.
o tiene que irse por precario. Si es que obviamente el inquilino no quiere salir del bien. ¿Sabes qué? A ver, tendríamos que aplicar reglas de contratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú tienes un contrato de arrendamiento conmigo, tendríamos que ver, no lo recuerdo ahorita, si puedo ceder sin autorización del arrendatario. Si yo vendo el inmueble, en mi opinión, y no está prevista la posibilidad de la cesión del contrato, de la posición contractual en el contrato, de la posición contractual en el contrato, yo tendría que hacer uso del precario, del 1708 al que has referido, si no quiero el inquilino. Pero, si tuviese la posibilidad de ceder, porque contractualmente lo pacteo, porque las normas me lo permiten, habría que revisarlo, esto último, aunque te recomendaría pactarlo, el nuevo propietario, que además tiene el derecho a la cesión de posición contractual, se monta en este contrato. ¿Me deja entender? Sería una cesión de derechos en donde no se necesite el asentimiento del cedido o de la otra parte, simplemente la comunicación de esta cesión de derechos, por así decirlo. Una figura así Sí, más o lo que menos. pasa es que no recuerdo las reglas de la cesión, te soy honesto. Para la cesión no se necesita asentimiento de la otra parte. Lo que sí se Entonces lo cedes. notificación para que Entonces surte efectos. por supuesto. Y yo diría, bajo la premisa que me estás diciendo, porque no recuerdo el texto de la norma, hay que revisarlo. Yo diría, bueno, acabo de vender, cedo mi contrato, asume la posición contractual y se monta y se monta en el contrato, ¿no? ¿Sí? Estoy trabajando bajo tu premisa, que el código lo permite, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Habría que revisarlo. Y si no lo permite, es mejor pactar. O sea, que independientemente de eso, es mejor pactarlo. No es usual, pero es mejor pactarlo. No es usual, pero yo siempre pacto que se me permita ceder cuando yo soy el titular del derecho, para después no tener cuestionamiento. Claro, sería un candado más allí, o al menos un Sí, término. pero ¿qué artículo es la sesión? ¿Alguien puede verlo? Está en reglas generales. ¿Alguna pregunta más? 1435. Muchas gracias, doctor. Y como habrán visto, a mí no me avergüenza decir que no me acuerdo, ¿ah? Terrible soy yo. No tengo que saberlo todo. Para hacer el código. En los contratos con prestaciones no ejecutadas, a cualquiera de las partes puede ceder a un tercero. Se requiere que no, pero sí se requiere la conformidad. Tienes que pactar que no te den la conformidad. Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada, si no la pactas, es precario. Y si la pactas, se monta en tu proceso de desalojo, se monta en tu cláusula de allanamiento. Esa es la respuesta, mi estimado Jeremy. Gracias, doctor. De nada. Gracias a todos. Me pueden seguir ahí donde les estoy poniendo o en mi IG. Listo, chicos de Conversatorio Jurídico, ha sido un placer verlos. Muchas gracias, doctor. De nada, que les vaya muy bonito. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.